Bueno, buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo en primer lugar a los organizadores de este evento. Me siento enormemente honrado de estar participando hoy y aprendiendo, fundamentalmente, porque, bueno, como ya fue dicho, mi perfil viene del área ambiental y, bueno, es una primera aproximación. Hoy se decía que nos hemos chocado con esto de la economía circular. A mí también me ha pasado eso. Pero hice cuestión de mostrar la presentación que había puesto entre signos de interrogación la afirmación, o más bien transformada en una pregunta de si esto que voy a presentar es un caso de economía circular. Porque se refiere a la gestión ambiental de una industria textil lanera, y aquí de alguna manera la presentación va a estar relacionada con lo que expuso el orador previo, dado que tenemos una cadena de productos que comienza en el campo con la cría de ganado, donde se produce la lana cruda o lana sucia de oveja, una etapa de lavado y peinado de lanas, después la fabricación de hilados y tejeduría, fabricación de tejidos planos o eventualmente no tejidos para otros usos, fabricación de vestimenta y, por último, un consumidor. Entonces, lo que tenemos en el caso de la etapa concreta de lavado y peinaduría de lanas, a la cual me voy a referir esta tarde, es una lejanía con el producto final que el consumidor adquiere. Se trata de un negocio del sector business to business, o sea, B2B, en el cual se procesa un material que sirve como materia prima para el paso siguiente de una cadena industrial, una cadena de valor. Podríamos decir que entonces en un lavadero y peinaduría de lanas se hace manufactura de partes bastante lejos de lo que va a ser el producto final. Entonces, la pregunta que nos planteamos es si es posible aplicar economía circular en este caso, en que estamos tan lejos del producto final. Hoy se mencionó varias veces a lo largo del día el ejemplo de los teléfonos celulares, que al final de su vida útil se desensamblan, ¿verdad? Y bueno, eso puede ser incorporado a ciclos técnicos o eventualmente en algún caso ciclos biológicos. Aquí no tenemos un producto final en esta etapa de procesamiento, estamos muy lejos de eso. Entonces, ¿cómo aplicar conceptos de economía circular en algo que, bueno, podría decirse que es un commodity? Para eso, ingresemos un poquito más en qué consiste ese proceso de lavado y peinado de lana de oveja, que es lo que lleva adelante, en este caso, la fábrica de Lanas Trinidad, ubicada, bueno, en la ciudad de Trinidad, de allí su nombre, en el interior de Uruguay, a 190 kilómetros de Montevideo, y para la cual estamos trabajando en asesoramiento desde hace ya unos cuantos años. Bueno, el proceso consiste en retirar de una materia prima natural, que es la lana de oveja, todas aquellas componentes que no son la fibra de la lana, ¿correcto? Hoy se mencionaba hace un ratito un valor de que en el caso de otros textiles del orden de un 30% de la materia prima no iba al final del aprovechamiento. En este caso estamos, bueno, en esos valores, un 35% son otras cosas diferentes a esa fibra de lana y que en una visión tradicional lo que se hace es retirar esas, entre comillas, impurezas que acompañan a la fibra y, bueno, en un proceso de peinado, paralelizarlas para poder después hilarlas y peinarlas. O sea, el método que se aplica es un proceso en etapas de lavado primero, enjuague, secado, cardado y peinado de la fibra, para lo cual se utiliza agua, obviamente, detergentes y energía eléctrica, energía térmica, bueno, obviamente en un proceso industrial. Allí se ve una fotografía del lavadero y el secadero de Lanas Trinidad Sociedad Anónima. Como resultados tenemos
que se obtiene lana lavada y peinada. La mayor parte de esas, entre comillas, impurezas terminan integrando un efluente con elevada concentración de sustancias orgánicas. Y por otro lado hay también generación de residuos sólidos orgánicos. En una visión de la economía lineal, bueno, tenemos allí que ingresa agua al proceso, la materia prima, energía, detergente, como ya dijimos, y también, bueno, materiales de embalaje, de donde se van a generar algunos residuos sólidos, son parte de las externalidades negativas. El producto es la lana peinada, y por otro lado tenemos el efluente, que debe ser sometido a un tratamiento, ¿tá?, para disminuir el impacto ambiental. Hay otro residuo sólido que se genera, es el llamado polvo de lana. Son trozos de fibra muy corta de lana que no pueden ser aprovechados para integrar el hilado posterior. Esta es la visión lineal. ¿Cabe aquí una visión de economía circular? Bueno, me he permitido basarme en el conocido diagrama mariposa desarrollado por la Fundación Ellen MacArthur y, bueno, Cradle to Cradle, en el cual podemos ver que hay algunos ciclos de, bueno, reciclado o reuso de, por ejemplo, los materiales de embalaje, los flejes metálicos o los plásticos, pero que en este caso no es lo que más pesa, sino que entiendo que lo que puede resultar más interesante es la parte de los ciclos biológicos. Lo primero que se plantea con el efluente del lavadero de lanas es un proceso físico de centrifugación en el cual se obtiene grasa de lana, un subproducto, recuerdan, era uno de los componentes que acompañaban a esa fibra de lana, que sirve como materia prima para la industria farmacéutica y para la industria cosmética. Es decir, ingresa en una cascada de procesamiento que se realiza fuera, obviamente, de esta empresa. Pero el efluente, aún después de centrifugado, sigue presentando todavía una elevada concentración de sustancias orgánicas biodegradables. Entonces, lo que hemos hecho es someterlo a un proceso de digestión anaerobia para producción de biogás. Tradicionalmente esto se hacía en lagunas abiertas. Desde hace unos años lo que hicimos fue una modificación en base a resultados de investigaciones en conjunto con la Universidad de la República que han permitido conocer este caso concreto, ¿tá?, y dimensionar el tratamiento. Lo que hicimos fue modificar una laguna clásica en un biodigestor, agregándole sistemas de calentamiento para trabajar a la temperatura óptima de generación de biogás, sistemas de mezclado interno para mejorar el contacto y la eficiencia del sistema, y bueno, cubrirlo y captar ese biogás, que destinamos a producción de energía eléctrica en motogeneradores, energía eléctrica que va a ser utilizada, en realidad, por una cuestión de distancia. El predio donde se lleva a cabo todo ese proceso de digestión aerobia se encuentra a 2 kilómetros de distancia de la planta de lavadero y peinaduría. Entonces, por una cuestión de reglamentación nacional, bueno, la energía eléctrica autogenerada es vendida o suministrada a la red pública, pero en condiciones que permiten disminuir el consumo desde la red en forma neta en un 25%. Ahora bien, de la digestión anaerobia, como ya fue mencionado hoy varias veces, se producen biofertilizantes, es decir, los lodos anaerobios que es necesario retirar cada tanto se aplican, en este caso concreto, a forestación, con lo cual obtenemos una biomasa forestal que es utilizada como biocombustible en el lavadero y la peinaduría. Y aquí también menciono algo que creo que fue María José que lo dijo, puede ser discutible el uso de la madera como energético, pero bueno, en las condiciones de nuestro país es una opción que por ahora consideramos válida y quizás sea una etapa de futuro seguir viendo cómo retirar más
de esa biomasa forestal. Eso respecto a la parte sólida, a los lodos de la digestión anaerobia. Hay un efluente líquido que lo enviamos a lagunas para continuar en parte su tratamiento y que se utiliza, no es vertido en curso de agua, se utiliza para riego o deforestación o de pasturas y forrajes, que en acuerdo con algunos productores locales, ese forraje sirve, o esas pasturas, alimentan ganado ovino, con lo cual, bueno, podemos decir que parte de ese ciclo también se cierra. Y también, por supuesto que el volumen de pastura generado no da para alimentar o obtener toda la lana que la industria procesa, pero en parte también desde allí se hace un reciclado. Hay otro efecto que tienen esas lagunas y es que en las épocas estivales se evapora parte del agua que, bueno, va a la... Ay, perdón. Esa agua que se evapora luego es utilizada por la empresa como fuente, como suministro de agua, ya que no se utiliza agua de origen superficial ni subterránea, sino que se cuenta con un sistema de captación de agua de lluvia en una represa, en un campo a medias con productores, en este caso que la utilizan para riego de cultivos, y bueno, es un uso compartido también en ese caso. Por último queda el tema del polvo de lana, perdón, de vuelta, el polvo de lana, ese material sólido que tiene, por ser de origen proteico, mucho nitrógeno, tiene fósforo, tiene algo de restos de potasio, lo cual ya nos está diciendo que es utilizable como biofertilizante, pero además por el hecho de tener un alto contenido de materia orgánica es un mejorador de suelos. Y allí lo que se ha hecho es un acuerdo con productores de los alrededores, porque, digamos, todo este proceso que estoy describiendo se lleva a cabo en un predio de 70 hectáreas de superficie y la cantidad de polvo de lana que se genera requiere para una aplicación en condiciones controladas un área bastante mayor. Entonces se ha hecho un acuerdo con productores de la zona que lo utilizan como un biofertilizante. Es un acuerdo ganar-ganar, en el cual además no se les cobra a los productores, ellos simplemente el compromiso que adquieren es el de utilizarlo en las condiciones técnicas especificadas por nosotros y bajo cierta supervisión de los agrónomos de la empresa. Bien, algunas fotografías, estas son las máquinas centrífugas para la obtención de la grasa de lana. Esta es una imagen aérea de ese biodigestor anaerobio que les decía, es una laguna cubierta de 100 metros por 50 de ancho, y allí abajo de esa lona es que están, bueno, todos estos dispositivos de calentamiento y mezclado que mencionábamos. Alguna otra imagen aérea, una que nos da una cierta idea de las dimensiones, tiene del orden de 5 metros de alto en su punto más alto cuando está completamente inflado. Motogeneradores a biogás, tenemos 2 equipos que son de origen alemán, a diferencia de lo que era el biodigestor, que es un desarrollo local llevado adelante por técnicos de la empresa, aprovechando, como decíamos, conocimiento generado localmente en convenios con la Universidad de la República. Las lagunas que mencionábamos para terminar ese tratamiento y para permitir la evaporación del agua, sirven también como refugio de aves acuáticas, es decir, estamos manteniendo y favoreciendo la biodiversidad, ya que estas aves nidifican en esa zona, inclusive a veces actúa como refugio de aves migratorias, aves de paso. Algunas fotos de lo que mencionábamos, productores agrícolas, que, por ejemplo, las 2 primeras fotografías de arriba se refiere a una comparación de 2 parcelas en las cuales se plantó avena, en un caso sin aplicación del polvo de lana y en la otra con aplicación del polvo de lana,
Las fotos están tomadas el mismo día, por supuesto, y bueno, se ve un mayor crecimiento, mayor desarrollo vegetativo en el caso de la aplicación del polvo de lana. Lo de abajo es algo similar, pero para un cultivo de trigo, también plantado en las mismas condiciones, en parcelas contiguas, donde se ve el mayor rendimiento obtenido. Bueno, esta es una fotografía, esto sí es del predio de Lanas Trinidad, se ve al fondo el biodigestor inflado, las lagunas, y esto es lo que decíamos, es un acuerdo también con otros productores de la zona, en este caso, bueno, que crían ovejas y hay algo de ganado lechero también allí sobre el fondo, en condiciones de silvopastoreo, es decir, se alimentan de las pasturas que crecen en el predio y en conjunto con la forestación. Algunos números, bueno, cantidad de grasa de lana extraída y vendida, 380 toneladas por año, biogás recuperado, 734.000 metros cúbicos normales por año. Estos son valores promedio de los dos últimos años, 2015 y 2016. Una reducción de gases de efecto invernadero significativa, generación propia de energía eléctrica y después, bueno, algunos datos de contenido de nitrógeno y fósforo de la fracción sólida y la fracción líquida de los fertilizantes que mencionábamos. Más números. En este caso, bueno, la inversión total de este proyecto, estoy hablando de lo que respecta a lo que he mencionado, es decir, recuperación de grasa de lana por centrifugación, los terrenos, el biodigestor, motogeneradores y lagunas. Es decir, estoy dejando de lado lo que es la inversión del resto de la fábrica en sí, ¿no? Esta parte fue una inversión en los últimos 10 años de $10 millones, en parte con fondos propios. Hubo también un apoyo concreto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, para las modificaciones y la implantación del biodigestor, porque se consideraba que había elementos tecnológicos novedosos y además se utiliza con fines demostrativos. Los ingresos. Bueno, hay ingresos por venta de grasa de lana, que son los más significativos, y que de alguna manera el mercado de la grasa de lana es inverso al mercado de la lana. Entonces, esto le da cierta estabilidad al negocio, ya que son mercados inversos. Cuando hay mucha lana en el mercado, hay poca grasa de lana y viceversa. O sea, baja el valor y eso le da estabilidad. Venta de energía eléctrica, venta de biofertilizantes, en realidad es un valor equivalente, ya que como dijimos, no se venden, se le entregan a los productores para su uso. Y bueno, y también servicios ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Existe capacidad de tratamiento de efluente disponible en este emprendimiento que en los últimos 3 años ha permitido que otras empresas que se interesaran enviaran sus efluentes para el tratamiento en Lanas Trinidad. Y bueno, eso de alguna manera allí se está brindando un servicio por el cual se recibe un retorno. Entonces, volviendo un poquito al inicio de la presentación, hablábamos de impurezas que componen una materia prima natural. Ahora, lo que yo digo es, si no será mejor hablar de que esas son materias primas para otros usos. Lo que hicimos, en cierta manera, muy atrevidamente, yo me atrevo a decir que es un desensamblaje de un material natural. Conocemos los casos de desensamblaje de productos, ¿verdad? Aquí a lo que apuntamos es a que todo aquello que se veía como un residuo en la materia prima natural, en el material natural, bueno, desensamblarlo y buscarle cadenas de circulación. Obviamente esto va a ser dentro del ciclo biológico, ¿no? Entonces, volviendo al principio, decíamos que esta empresa, Lanas Trinidad, produce lana lavada que tiene una gran lejanía con el producto final, pertenece al sector business to business, manufactura de partes, y nos preguntábamos si es posible aplicar economía circular. Y lo que hemos visto es que se aplicaron conceptos de economía circular con foco en todos esos componentes de la materia prima biológica,
a través de lo que hemos dado en llamar desensamblaje de materiales naturales, lo cual lleva a que necesariamente debemos conocer las características de esos componentes y su posible integración a los ciclos biológicos. Es decir, para que esta vía sea transitable, hay que aplicar conocimiento e investigación para los casos concretos de cada uno de esos componentes. Los resultados, bueno, ya los hemos visto, los resumimos aquí: recuperación de nuevos materiales biológicos, grasa de lana, hay una relación sistémica en cascada con otras industrias manufactureras, producción de energía renovable a través de digestión anaerobia, biogás y energía eléctrica, obtención de biofertilizantes sólido y líquido, lo cual permite preservación y regeneración del capital natural del suelo mediante reciclado de nutrientes. Integración sistémica con pequeños productores agrícolas y ganaderos de la zona, y obviamente reducción de impactos ambientales, o sea, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y reducción de lo que es la disposición final de lo que llamábamos residuos sólidos y líquidos. ¿Qué cambios implicó esto para el modelo de negocios de la empresa? Bueno, obviamente una diversificación de los productos. Antes se generaba solo lana lavada y peinada y ahora se incorpora grasa de lana, energía, biofertilizantes y servicios ambientales, lo cual le da resiliencia empresarial al negocio. Se ingresó al segmento de C2B, Consumer to Business, es decir, se está produciendo energía eléctrica que se vende. Antes era consumidor puro de energía, ahora es capaz de vender energía eléctrica. Y bueno, y hay ejemplos de economía colaborativa con pequeños productores agrícolas y ganaderos, como ya fue mencionado. Bien, esa es la presentación. Quedo a las órdenes.